Capítulo 2. La situación de Henry Gottschalk no fue muy divertida. Una hora pasó desde que su novia se había fugado. Tampoco envió ningún mensaje. Kina lo olvidó por completo. No podía culparla después de todo su estrés, aunque él desconocía su situación por completo. El evento salió de maravilla. Había creado unos cuantos vínculos con sus colegas y socios. Por suerte, las fotos de prensa y algunas entrevistas fueron tomadas al principio de la ceremonia, donde Kina O'Brien se veía sonriente junto a él. Era difícil comprenderla, pero así era ella, muy independiente. Su relación tenía muchas libertades. A pesar de sus 7 años juntos, nunca lograron vivir bajo el mismo techo, por causa de sus diferentes trabajos, ambos con horarios muy cambiantes y viajando por todo el mundo con sus equipos como una gran familia. A pesar de todo, se amaban, se enamoraron en el más lindo momento, y así se aceptaron. Henry Gottschalk tenía un nuevo proyecto en mente que aún no compartía con su amada. No había podido encontrar el momento. Eso incluía indiscutiblemente tener que mudarse a los Estados Unidos, cosa que traería una gran discusión. Kina O'Brien jamás dejaría Turquía. Siempre fue su sede principal. Luego de cada gira volvía a su tierra natal, porque era parte de ella. Era donde alguna vez soñaba con formar una familia, donde estaban sus amigos y seres queridos. Jamás se imaginaba una vida sin ellos. Era muy difícil de convencer. Henry sabía que debía elegir entre su novia y su trabajo, y eso lo carcomía por dentro hace días. Pero a pesar de ello, lo disimulaba bastante bien, porque había aprendido de Kina cómo manejar a la prensa, a los medios de comunicación, con una sutil ironía. La última hora se la pasó bebiendo sentado en la barra desde donde salían todos los aperitivos y bocados que los garçons distribuían entre los invitados. Desde allí también podía ver la famosa piscina climatizada. Era definitivamente lo que más llamaba la atención de ese lugar. Unas jóvenes modelos sostenían sus tacones con las manos y tocaban el agua tibia con la punta de sus pies descalzos. Reían desde lejos. Henry se entretenía observándolas, recordando sus años más jóvenes cuando conoció a Kina O'Brien. Era la más bella de todas. Por supuesto, seguía siéndolo. Cada año que pasaba era aún más bella. Se desajustó el moño de su smoking mientras bebía su última copa de whisky. Había hecho unas cuantas mezclas con champán, pero era un hombre que estaba acostumbrado a las reuniones sociales y sabía beber. Era de los últimos que quedaba en el lugar. El muchacho que acomodaba los vehículos se acercó a Henry y le entregó las llaves de una Ducati. Él negó con la cabeza ya que el vehículo no era suyo, aunque al instante rió recordando que Kina se había llevado su camioneta. El chico le insistió y colocó las llaves en su mano. Luego de eso, vio que realmente ya era el único allí y todos los empleados del catering comenzaban a mirarlo. Decidió buscar su abrigo y dirigió su andar hacia la salida. Bajando por las escaleras, se detuvo y rió nuevamente cuando vio un bosque desierto en la inmensidad de la noche. No había ningún vehículo con excepción de la Ducati negra que apoyaba sobre uno de los árboles. Recordó cuando su novia había hecho ese extraño llamado antes de llegar. El sonido del motor era de aquel vehículo. Al menos debía agradecer que Kina le había dejado un transporte para regresar a su casa. El chico de la recepción sintió pena por él y se acercó. Señor, dijo en turco, ¿puedo pedir un taxi si lo desea? No, gracias, respondió Henry. Aún tengo algo de juventud y adrenalina, siguió. Se levantó la solapa de su sobretodo y se colocó su gruesa bufanda. Caminó hacia la moto negra y se subió. Era un hermoso modelo. Se dio cuenta de su flamante estado. Amada mía, espero que no sea robada, murmuró irónico en voz baja pensando en su novia. Aquella noche aún no terminaba. Kina había despertado sobre el pecho de Dan. Observó cómo dormía. El frío comenzó a notarse. Después de un momento buscó su ropa y lo cubrió. Vistió rápidamente y regresó al volante. Dan quedó en el asiento trasero. La muchacha debía llevarlo de regreso a la cabaña. Patrice estaría esperando. Kina texteó a su amigo, dando aviso de que lo había encontrado. Todo estaba bien, al menos sin contar su relación con Henry. Lo que había ocurrido no era propio de Kina. No lo era.
Puso el cambio en reversa y se aseguró de que la calefacción estuviera encendida. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Danila se despertó. Observó que Kina estaba en el frente. Tomó su ropa y comenzó a vestirse. El móvil de Kina vibró. Estando al volante, la chica recibió un texto de Henry. Gracias por dejarme la moto. Está fresco, pero es lo de menos. Kina sonrió al leerlo. Al menos se relajó por un segundo. Luego comenzó a pensar cómo irían las cosas con él. Realmente estaba llena de dudas con respecto a su relación, y lo que menos quería era lastimarlo. El asfalto tenía un leve color claro. El amanecer estaba próximo. Solo faltaba una hora para que salga el inmenso sol turco. Pasaron las filas de pinos aún nevados y se alejaron de la zona boscosa. La calzada tenía menos nieve, al menos gran parte se había derretido. Kina por momentos observaba a Dan a través del espejo retrovisor. El muchacho se había puesto nuevamente la chaqueta negra, que aún no se secaba del todo, y su ridícula capucha. En actitud adolescente, sus ojos permanecían sobre Kina. Ella se ruborizaba al ver que él la miraba fijamente. Se pensaban, se deseaban. Esa noche no podían separarse. Su amor comenzaba a crecer a cada minuto. Horas atrás habían marcado ese amor para siempre. Ella aún sin saber sobre su pasado. Tantas cosas tendrían para contarse. ¿Estás cálido?, preguntó Kina. Dan confirmó con su cabeza. Sus manos estaban dentro de los bolsillos. Su actitud infantil hizo sonreír a Kina. Sentía que ella también tenía su edad, pero sabía que no era así. El muchacho se había sentado en medio del asiento para observar mejor. Por momentos, ella sentía que sus ojos la desnudarían una vez más. Su estado era afiebrado, por lo que sus pensamientos eran bastante impuros. Debido al cambio de temperatura, quizá pudo coger un resfriado. Ese vestido era muy escotado. Pasó muchas horas en el exterior, incluyendo un viaje en moto. Quizá en verdad tenía fiebre. Sintió un leve mareo. La camioneta tambaleó. Mi amor. Exclamó Dan, muy preocupado. Kina frenó de golpe. Su mareo era más intenso. Dan salió del vehículo y abrió la puerta delantera. Acarició el rostro de Kina. Su frente estaba hirviendo. La cogió en brazos llevándola a la parte trasera. Cerró la puerta y se sentó frente al volante. Luego, con el SUV en marcha, comenzó a conducir. Miraba en el espejo retrovisor para verificar que Kina estuviera bien. Verificó el destino en el GPS. Podía guiarse por él sin problemas. Cada vez la ruta se hacía más clara. El camino era bastante visible. Faltaron solo 23 minutos para llegar. Habían pasado una pequeña arboleda y después llegaron a un hermoso camino marcado por troncos de árbol. Sigue el camino de troncos, dijo Kina susurrando en inglés mientras observaba al frente con un solo ojo abierto. Estamos muy cerca, agregó con voz muy débil. Ok, respondió Danila con sorpresa, mientras miraba a Kina por el retrovisor. Para ese tiempo creyó que estaría dormida. Ese sendero los llevaría directo a la cabaña de Patrice. Después de unos minutos, por fin llegaron. Danila estacionó bien cerca de la entrada. Gracias a las amplias ventanas del frente, Patrice vio cómo Danila traía a Kina en brazos. Inmediatamente dejó su taza de café y se dirigió con rapidez a la puerta. «Dios mío», exclamó Patrice en inglés. «¿Qué ocurrió?», interrogó asustado. «Tiene fiebre», respondió Dan en el mismo idioma, moviendo a Kina en sus brazos, acercándose a la puerta. Ingresó a la cabaña y colocó a Kina suavemente en el sillón de la sala. Luego la observó y se inclinó para poner la mano en su frente. Kina abría apenas los ojos, pero no decía nada. Se sentía muy mareada. Patrice gentilmente agradeció la actitud de Dan. Después de una pausa, decidió expresar un reclamo importante, ya que además de escaparse de la cabaña mientras él estaba dormido, no podía entender cómo es que con esa terrible herida y todos sus golpes severos, aún así, podía tener fuerzas para cargar el cuerpo de Kina como si nada. Se veía la sangre seca en la remera y la chaqueta, que por cierto era suya. Era una herida que no había sido tratada con atención por más de 3 horas.
Patrice finalmente estaba muy sorprendido por su capacidad de resistencia. El muchacho estaba preparado para una guerra. Patrice se dirigió a la cocina a preparar unos tés calientes y una medicina para Kina, mientras que Dan se quedó junto a ella. Jamás la dejaría sola en ese estado. Comenzó a acariciar muy despacio su frente, corriendo algunos pelos despeinados de su rostro. Kina tenía mucha fiebre, pero aún así miraba a Dan. «Estoy muy fea, ¿verdad?», dijo en turco. Por momentos se olvidó que Dan no comprendía el idioma. «Shh», susurró Danila, aún sin entender, buscando su silencio. «Duerme, mi amor», siguió el muchacho. Kina por fin cerró sus ojos. Cayó en un profundo letargo. A los pocos segundos, Patrice se acercó en silencio con la bandeja que traía los tés calientes, pero al ver a su amiga dormida y en ese estado, prefirió dejar que descansara. Necesitaba eso más que cualquier ser humano. Largos días vendrían después. Su fiel amigo y manager, de origen francés, pudo arreglar los asuntos de prensa. Por suerte, Henry se había encargado del evento de ese día. Unos minutos atrás, Patrice había recibido un mensaje de Henry donde le avisaba que tenía su moto Ducati. «¿Qué voy a hacer contigo, amiga mía?», interrogó Patrice en sus pensamientos, mientras miraba el suave dormitar de Kina. Desde hace un par de meses, su amiga estaba muy inestable. Entre eventos y entrevistas, Patrice había notado su distracción. Se le notaba algo perdida. Se envolvía en actitudes adolescentes, incluyendo lo de la moto que por casualidad terminó en las manos de Henry. Igualmente, la idea de que ella manejara había sido suya. No la culparía. Jamás le haría un reclamo. Era la mejor amiga que él pudiera tener. Confidente, honesta, cariñosa y sobre todo, fiel. Un extraordinario ser humano que estos días necesitaba un amigo de verdad. Y él estaba allí para ella. Kina tenía la cabeza en cualquier lado por una única razón. Estaba tratando de alejar un único pensamiento que la tenía devastada. Y este último, precisamente, es el que confesó a su amigo Patrice hace algunos días. Los resultados de un test médico revelaron la ausencia de óvulos fértiles en su útero. Es decir, en pocas palabras, que Kina no podía tener hijos. Algo andaba mal. Era temprano para estar segura de eso con sus tan solo 27 años. Lo que menos debía hacer era tener pensamientos negativos. En una persona alegre, eso se nota enseguida. Es por eso que Patrice no quiso andar con rodeos y obligó a su amiga a decir la verdad. El desafortunado test había sido el primer estudio de muchos. Solicitó la opinión de unos cuantos especialistas en Turquía, Alemania y también Estados Unidos de América, para tener mayor certeza. Su esperanza de que con esto pudiera ser un total error aún estaba latente, pero como toda mujer, sus anhelos se vieron perturbados. Patrice había recibido una noticia muy dura de su amiga, y ella sabía que contaba con su total apoyo, sin mencionar todos los recursos económicos que él pudiera asistirle, aunque claramente Kina no los necesitaba. Su posición económica era bastante acomodada gracias a su importante carrera de modelo. Siempre fue una mujer muy independiente, que ha sabido sembrar su futuro lleno de éxitos. Estudió economía en la SOES of London, graduándose con uno de los promedios más altos. Años más tarde, entraría al mundo del modelaje gracias a una tentadora propuesta de su amigo Patrice Nosseau, quien apreciaba totalmente su belleza y su locura. A pesar de su homosexualidad, Patrice podía reconocer que Kina tenía el talento nato para explotar su cuerpo en esa actividad. Por algo, el CEO de la revista Vogue lo llamó para formar parte de su staff oficial y así también tomar el puesto de director creativo en la sede de París, Francia. Además del talento artístico, su amigo podía proyectar nuevas facetas en la carrera de Kina. El arte audiovisual era una de ellas. En aquel entonces, Kina nunca había pensado en encarar ese estilo de vida, pero sí le gustaba mucho. Fantaseaba de adolescente con recorrer las pasarelas de todo el mundo. Solo bastó con llamar a unos cuantos fotógrafos y medios de publicidad. El resto llegaría solo. Su estilizada figura y elegancia le abrirían nuevas puertas. Portadas en casi todas las revistas del mundo, las cámaras de los fotógrafos se alzaban y ella estaba allí,
radiante, deslumbrando en cada pista, rompiendo corazones, enamorando a algún adolescente que intentaba obtener su fotografía para después subirla a su Instagram, recorriendo pasarelas con indumentaria de la más alta costura, marcas de ropa de muy alto nivel que cualquier mujer aristócrata quisiera lucir. Pero el cuerpo de Kina era único, además de su bello rostro, quien poseía unos ojos tan penetrantes que escondía un mar cristalino de incansables misterios. Lo cierto es que su amiga le había confesado algo muy difícil de aceptar para cualquier mujer que deseaba ser mamá. Aún tenía muchos años de carrera y por supuesto no era el momento de tener un bebé. Pero en esas charlas de café con amigas y colegas, el comentario surgió, por lo que había decidido pensar en el futuro aprovechando su tiempo libre y con la idea de congelar sus óvulos, una tendencia cada vez más frecuente en el mundo moderno y entre las mujeres del siglo XXI. Esto la llevó a lo segundo inevitablemente, una gran sorpresa y una realidad que aún era pronto de confirmar. 4 horas pasaron y Kina aún dormía. Dan estaba nervioso por recibir esos bellos ojos claros una vez más. No se apartó de ella ni por un instante. Miraba algunas revistas americanas que Patrice tenía sobre la mesa enana. Casi todas eran de decoración, algo que a Patrice le gustaba mucho y era seguramente uno de sus hobbies. Intentó revisar la herida de Dan, pero él se negó completamente. Era bastante terco y desconfiado. En la única persona en quien confiaba era en Kina. Después de un rato lo convenció. Llamaría a un médico amigo, el cual mantendría todo en secreto. Era difícil de creerle, pero era su única alternativa. Tenía muchas razones para mantenerse con vida, por toda su gente que dejó atrás. Danila tenía aún más cosas por las que luchar, además del amor que sentía por Kina O'Brien, que había pasado a ser lo más importante en su vida. También había dejado atrás a su pueblo, una tierra llena de desesperanza, una guerra interminable que había comenzado por solo un motivo, la falta de libertad y respeto. Una lucha que Dan, en ese momento, Grigori, así lo llamaban casi todos sus amigos, comenzó en Alepo, en Siria, en el año 2017, cuando despidió con mucha tristeza a su mejor amigo, Danila, quien acababa de fallecer en sus brazos luego de que una mina explotara a sus pies. Así es, Danila Kutsenko era en verdad el nombre de su mejor amigo, que luego pasó a ser su identidad, con el objetivo de buscar a su familia. De esta manera, juró que recorrería todas las fronteras hasta encontrarla, sobre todo a su madre, de quien había sido separado hace 2 años atrás a causa de los enfrentamientos entre militares y fuerzas rebeldes del Ejército Libre Sirio ELS. Grigori y Danila vivían al límite. Vagaban descalzos por las calles desiertas buscando comida entre los escombros, después de quedar huérfanos a los 4 años, ya que sus padres podían estar muertos o en paradero desaparecido. UNICEF Turquía y otras ONG recorrían permanentemente las fronteras con la ayuda de muchos voluntarios y otras organizaciones gubernamentales. Los voluntarios de todo el mundo solo colaboraban con una única herramienta, su corazón. Buscaban niños de todos los lugares y sobre todo en condiciones críticas. A principios de 2016, la cifra de refugiados sirios llegó a los 5.6 millones de personas, lo que convirtió esta huida en uno de los mayores éxodos de la historia contemporánea. Es el 25% de la población total del país, muchos de ellos niños desamparados, huérfanos, con sus padres en paradero desconocido, que fueron separados por fuerzas militares, grupos armados o militantes rebeldes. También estaban los ancianos y las personas con discapacidad, hombres y mujeres que huyen sin otra opción para intentar salvar sus vidas. Lo más trágico y desgarrador es que al intentar escapar, en muchos casos mueren en el intento, incluso los niños más pequeños. Una noche de intenso verano, Grigori se encontraba solo, caminando cerca a la frontera con Turquía, con su pequeña remerita roja deshilachada, llena de agujeros, pero bastante llamativa. A pocos metros, cerca del borde fronterizo, voluntarios de la UNICEF trabajaban sobre el lugar incesantemente, con tal suerte que pudieron observar su cuerpecito en la inmensidad de la noche, gracias a unos militantes que habían comenzado un incendio quemando una serie de neumáticos que producían una claridad importante
y esto hacía que pequeños reflejos aparezcan sobre su remera. A partir de ese día, su vida tendría un rayito de sol sumado de esperanza, una vida en la que podría construir nuevos sueños alejados de la violencia y del maltrato, lejos de la inexplicable brutalidad humana. Pero la tristeza de esos días no se iría. Perder a su inseparable amigo Danila, con apenas 4 años de edad, fue lo más duro que enfrentó jamás. Nunca lo iba a olvidar. Sería una cicatriz que llevaría en su memoria durante el resto de su vida. Hasta ese entonces, las guerras en Siria provocaban la huida de millones de personas que intentaban refugiarse en países de Europa y Asia, los continentes más cercanos. Algunos con más suerte lograron viajar hasta América. Después de tantos años de conflicto, los niños son quienes pagaban el precio más alto. Años más tarde, el mundo se horrorizaría con la aparición de una foto devastadora, un niño sirio de tan solo 3 añitos, que luego de que su embarcación naufragara, apareció en la playa cerca de Bodrum, en la costa sureste de Turquía. Su cuerpo fue encontrado muerto junto al de su hermano y de su madre, con quienes escapaba rumbo a Grecia. Esa terrible imagen fue tapa de casi todos los medios de prensa del mundo. Danila era el único que a través de los años había entregado lo más importante a sus compatriotas, la idea de libertad, el valor y la valentía. Era lo único que necesitaban para sobrellevar esta terrible situación. Sobre todo, fe. Danila, un líder nato que muchos admiraban y algunos envidiaban por la cantidad de sus seguidores, era el más capaz para guiar a su gente a través de esta desafiante y cruel travesía, enfrentando sus propios miedos y abriéndose camino a la esperanza, a un mundo que para él era posible, lejos de toda injusticia, pero necesitaba ayuda, contar con más hombres que lucharan por su misma causa y más recursos, sobre todo recursos económicos. Keena O'Brien había encontrado la luz de su vida, un hombre lleno de amor y compasión, que jamás pensaba en sí mismo. Sus ideales serían la primera causa de admiración y amor hacia él. Pero dadas las diferentes vidas que llevaban y la sociedad en la que vivían, esto era una bomba de tiempo que ella realmente no esperaba. Danila, un poco más relajado y en compañía de su dama que aún dormía profundamente, comenzó a relajarse hasta quedar dormido. Patrice le había comentado que unas horas más tarde su médico estaría allí para revisarlo, y que por su bien debía dejar que lo revise. Los dos dormían. Patrice tomaba su capuchino mientras decía chequear su cuarto, donde Maurice también dormía. Sí, Maurice. Inoportunamente también estaba allí y Keena no lo sabía. Pero la cabaña era grande. Podrían disimular la presencia de Danila con facilidad. Al menos eso parecía. Para cuenta de esto, poco tiempo después el timbre a modo de campanilla sonó. Pero Dan y Keena aún seguían dormidos. Podía ocurrir una intensa lluvia como la de anoche, con el estruendo de un trueno silvestre, y aún así aquellos tórtolos no cambiarían su estado. Patrice se asomó curiosamente por la ventana de su dormitorio, cuando quedó perplejo al ver que en la puerta se encontraba nada menos que Henry Thomas Gottschalk. Inmediatamente se dirigió a la puerta de servicio del otro lado del complejo, pasó por la cocina y el depósito donde guardaba toda su leña para el invierno. La mayoría de los cuartos eran independientes, y casi el sonido de un extremo no se podía escuchar. En la mayoría de los casos, la cocina estaba próxima a una sala más pequeña. Esta tenía una hermosa chimenea de canto rodado. El espacio también era independiente y estaba bien lejano a donde Keena y Dan se encontraban. Patrice, al llegar a la puerta del depósito, se detuvo y tomó algo de aire. Cogió algunos leños para disimular y se acercó a Henry atravesando el jardín nevado. «Aquí, Henry», gritó, tragando un poco de saliva. «Patrice, querido amigo, ¿cómo estás?», dijo en francés, caminando unos pasos atrás y alejándose de la entrada principal. Henry giró la cabeza hacia la izquierda, buscando el lateral de la cabaña al escuchar la voz lejana. «Lamento molestarte», dijo Henry de una forma muy amigable al ver que Patrice se acercaba. «No es problema», respondió Patrice con una pequeña sonrisa y evitando que el sudor de su frente aparezca a pesar del frío polar. En el apuro no había tenido tiempo de coger su abrigo. «Vamos, entra o te congelarás»,
continuó Henry en francés, insistiendo con su mano y señalando el ingreso al depósito. Solo vine a dejar la moto. Hoy por la mañana temprano tuve una reunión por aquí, así es que decidí pasar por tu hermosa cabaña y traértela, explicó. Qué atento, dijo Patrice con un leve nerviosismo. Lo único, aclaró Henry, haciendo una pausa y juntando la palma de sus manos. ¿Podré pedirte mi camioneta de vuelta? Preguntó irónico con una leve carcajada. Patrice volvió a tragar saliva. Su presión arterial se había alterado un poco. Obviamente Henry había notado que el Volkswagen T-Cross Beige estaba allí. La SUV que él había rentado al salir del aeropuerto internacional de Estambul estaba aparcada en su entrada, pero su novia no aparecía. Por lo tanto, comenzaría a preguntar por Kina. Por supuesto, exclamó Patrice, riendo nervioso, con algo de disimulo. Esta mañana, Kina estaba tan apurada, buscaba unos documentos, pero luego tomó un taxi y se marchó, explicó Patrice, engañando a Henry con algo de estilo. Mencionó que te avisaría lo de tu vehículo, y reconozco que lo olvidé por completo, dijo poniendo la mano en su frente con signo de preocupación. Genial, entonces te espero aquí, dijo Henry mirándolo con entusiasmo. ¿Por? Interrogó Patrice, algo despistado. ¿No tienes que darme las llaves? Preguntó Henry con su hermosa sonrisa y a punto de reír. Ah, sí, 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 respondió Patrice, afirmando más aliviado, mientras se acercaba al depósito donde tenía un tablero con todas las llaves de sus vehículos. Casualmente, ¿sabes cómo me di cuenta que era la tuya? Siguió Henry. Encontré tu identificación y registro en uno de los bolsillos laterales. Bien pensado, agregó con un gesto de aprobación con su pulgar. Henry reía en el jardín. Al estar la habitación de Patrice bastante cercana, Maurice logra despertar. Se dirige a la sala. Ve que Kina y Danila dormían muy tranquilamente. Cuando Henry insiste para entrar y tomar un té, Maurice astutamente decide asomarse y acercarse a Patrice. Cariño, ¿cuándo vuelves? Necesito ayuda aquí, dice con cara de pícaro. Obviamente para disimular la situación y que Henry se vaya. Ah, Maurice, exclamó Henry avergonzado. Entra tú también, que hace mucho frío. Ya voy, mi amor, exclamó Patrice en turco francés. Oh, Dios, estabas tranquilo, en buena compañía, y yo molestándote, dijo Henry avergonzado y tapando su rostro con una mano. Me voy, continuó. Patrice sonrió entregándole las llaves de la camioneta. Henry saludó con su mano y se dirigió hacia la entrada. Luego de observar el exterior de su SUV, abrió la puerta trasera, buscó unos documentos que tenía colocados en el bolsillo del respaldo delantero. Cuando éste inclinó su cabeza, observó una pequeña mancha de sangre sobre el tapizado. Su cara se transformó. Entrecerró los ojos y tocó la mancha de sangre con su dedo, moviendo las yemas. Confirmó que, en efecto, eso era sangre. Luego revisó el resto del asiento hasta palpar entre medio del respaldo un pequeño objeto de metal. Era el prendedor que llevaba Danila. Esta vez lo conservaba en su bolsillo, pero con tal grado de mala suerte que cayó de él al quitarse la chaqueta. Henry tomó el objeto en sus manos y lo acercó a sus ojos para verlo con más detenimiento. Lo giró para recordar su característica. También pensó haberlo visto en alguna parte. Parecía gastado y antiguo. Efectivamente, tenía 12 años de antigüedad. Inoportunamente, Henry determinó que el prendedor pertenecía a Kina, por lo que regresó al portón principal de la cabaña y volvió a tocar el timbre. Esta vez Kina se sobresaltó, despertó y lo primero que vio fue a Maurice, quien ponía su dedo en sus labios, mostrándole un gesto de silencio. Patrice también estaba ahí. Todos miraban asombrados por la ventana detrás de las cortinas. Danila aún estaba dormido, pero comenzaba a despertar. Patrice decidió ir nuevamente a la puerta y abrir con disimulo. Ah, Henry, otra vez tú, dijo desinteresado y con su taza de café en la mano mostrando incomodidad. Disculpa, Patrice, solo quería darte esto. Lo encontré en el auto de casualidad. Es de Kina, ¿verdad? Agregó con algo de duda y acercando el prendedor a sus manos. Sí, claro. Muchas gracias, Henry,
dijo mirando el objeto y detectando que Henry sospechaba. Bien, solo eso. Me voy entonces. Si llama Kina, me avisas, ¿sí? Dijo en tono irónico. Se daba cuenta que algo ocurría. Por supuesto, maneja con cuidado, respondió Patrice. Lo haré, respondió Henry. Kina, al ver el prendedor, se alarmó. Despertó a Danila rápidamente y le advirtió de la situación, apurando su marcha. Debía intentar escapar por la parte trasera de la cabaña. Sabía que Henry volvería por ella. Esa insignia pertenecía a la UNICEF. Era un símbolo que representaba a los refugiados, pero que nunca estuvo en sus manos. Henry estaba mintiendo. Era un pequeño bluff para confirmar su sospecha. Entre sueños, Kina había recordado ese símbolo como una marca de fuego en sus ojos. Entre tantos pensamientos que venían a su mente y que aún tenía confusos, la imagen de ese objeto por fin se hizo más clara. Ese recuerdo estaba frente a ella, como un total registro de su infancia. Inconscientemente, lo había grabado en sus ojos aquel día de verano en el que salvó la vida de Danila, cuando apenas era un niño. El muchacho llevaba ese símbolo colocado en su remera, al igual que todos los niños de ese ómnibus aparcado enfrente a la plaza. Era el mismo prendedor que Dan llevaba en su chaqueta la fría noche en la que unieron sus destinos. Un antiguo símbolo con casi 20 años de antigüedad que utilizó en aquel momento la ONG que dio un giro a su vida años atrás. Dos manos cruzadas con los colores del arco iris. Kina cada vez lo recordaba mejor. No hace muchos años, la modelo debió investigar toda su historia, ya que era la fiel representante de la campaña en aquel momento, incluyendo algunos emblemas y otros símbolos de la organización, aunque éste había llamado su total atención. En ese segundo en el que Henry volvía a su camioneta, observó que la Mitsubishi L200 Barbarian asomaba su trompa en el garaje y se veía la importante abolladura en la chapa por aquel accidente que golpeó el cuerpo de Danila Kutsenko. Aún el portón permanecía semiabierto, un terrible error que Patrice no pudo controlar. No había podido llamar aún a su chapista para enmendar aquello. Henry no dijo nada, solo abrió la puerta de su camioneta hasta que en ese instante escuchó un ruido proveniente de la sala principal. En el apuro por salir de allí, Kina accidentalmente tiró al suelo un pequeño adorno de pie. Eso hace que Henry vuelva su mirada hacia los grandes ventanales de la cabaña. Allí, con sus grandes ojos, la ve. Kina, sin poder hacer nada, queda mirándolo muy avergonzada. Era una situación que ya no podía sostener.